Yo me ha dado la impresión de que los personajes, sobre todo los de Móstoles, algo le han inspirado a gente que usted ha conocido. A mí me gustaría saber si el resto de los personajes ha tenido también usted alguna vivencia o que le han contado algo, o solamente ya eso es un producto de su imaginación. Son un poco un producto de todas las lecturas que hice previamente a empezar a escribir la novela. Las mujeres, Teresa Cifuentes me parece una mujer que puede ser una mujer tipo de la época, una mujer que está entre dos mundos totalmente, que por un lado pues tiene la seguridad y por otro lado tiene el amor, pero el amor supone inseguridad. En el caso de Ernesto Santamaría es prácticamente, como he dicho, mi alter ego, es en cuanto al oficio de escritura, en cuanto a sus intenciones. Lo único que me diferencia de él es que sobre y que no, yo tengo a mi marido y tengo dos hijos, él está solo en la vida con la única. Pero incluso Rosa, la sirvienta, la persona, es que, y aquí hay una persona que me llamó la atención sobre eso, pero es que es cierto que muchas veces consideramos a la gente, por su trabajo o por las cosas que hacen, que no puede tener una cultura, o que ubicamos a la gente como que es sirvienta no puede ser, o como sirve, o como es criada no puede leer, no puede tener una claridad, una cultura, una claridad de ideas, y saber mucho más que uno mismo, que se ve con dos carreras, que está por encima del bien y del mal. Entonces, esa sensación, ese bofetón que le da un poco a Ernesto Santamaría cuando le da esa parrafada y le dice, no sabía que Ernesto Santamaría, no sabía que usted sabía tanto, desconocía sus conocimientos de literatura, no conoce nada de mí, llevo aquí años trabajando para usted y lo único que... Pero es que eso es lo que le decía antes al señor, yo creo que es un poco el reflejo de lo que... Porque al final todo se repite y la sociedad se va repitiendo con diferentes hábitos, diferentes trajes, diferentes formas, incluso un poco a lo mejor diferentes formas de pensar, pero al final los sentimientos del ser humano son los mismos, tenemos los mismos anhelos, las mismas sensaciones, las mismas aspiraciones, todos queremos ser felices, todos queremos buscar un lugar en el mundo, todos nos relacionamos de una manera u otra, todos envidiamos o nos envidian, o odiamos o nos odian, amamos, queremos... Al final es un poco todo el reflejo de lo que somos, de lo que yo misma soy, de la sociedad en la que me muevo. Y sí que es verdad que aquí en Móstoles, Andrés, en Mercedes no tanto, pero Andrés, o sí, Mercedes puede ser, yo les puedo contar una anécdota, que está ahí mi marido. Cuando yo empecé a escribir la novela, el primer capítulo, que saben que es la bajada de Andrés a Móstoles a comerse un trabajo por amor, y luego se la dejó por el primer lector, es él. Y bueno, pues cuando entró a donde yo escribo, con las gafas así puestas, los folios así, y me dijo, Paloma, que mi padre tenía más tierras. Y le dije, vamos a ver, que no es tu padre. O sea, Andrés es su personaje, claro. Él me había contado, solamente porque mi suegro por desgracia murió hace 10 años y cuánto le he echado de menos cuando estaba escribiendo esta novela, pero sí que es verdad que mi marido le ha escuchado mucho a su padre, mucho, le ha puesto muchísimos oídos y sabía mucho, entonces pues hablamos muchísimo de cosas, de detalles que él se acordase, porque yo le he oído a mi suegro, pero el que sabía más era él. Y claro, pues hay muchas pinceladas que tiene de mi suegro, de Andrés, pero no es Andrés, porque Andrés bajó por amor, mi suegro bajó por hambre y además vivió, gracias a Dios, y volvió de la guerra y se dedicó a sus tierras y era agricultor y se casó y tuvo 4 hijos y vivió hasta los 85 años, o sea que sí que tiene algo. Mi suegra pues igual, la evacuaron de Madrid y Mercedes cuando volvió no tenía nada, ¿no? Y
luego, pues, después le pasó lo que le pasó, no, tienen pinceladas. Y Teresa, pues a lo mejor tiene una pincelada también mía. Y bueno, pues un poco tenemos, lo que hemos estado hablando, Eusebia Cifuentes, pues es un poco así, pero cuando una es madre, y aquí las que somos madres matamos a nuestros hijos, y bueno, puedo decir a mi hija Pato, pero sí, es verdad que rabiamos por nuestros hijos, ¿no? Bueno, a mí me ha encantado la novela, pero ¿sabes qué pasa? Que no he podido, en el club pertenezco, pero no lo he podido ver porque no estaba aquí. Y entonces quiero decirte que de verdad, yo sí que he conocido la guerra, pero a través de mi familia, porque yo nací en el 45, he vivido las colas para coger la comida así, y lo que he visto en la novela es que has contado de los dos bandos, que eso es muy importante. Nunca nos ponemos, o sea, yo tengo la razón, tú no tienes la razón. Entonces me ha gustado mucho la novela porque he visto que tenías los dos bandos, los dos eran culpables y los dos hacían cosas buenas y cosas malas. Y eso me ha gustado mucho. Lo que sí me ha faltado en el libro es que te hubieras contado alguna historia de la gente más humilde, porque estás hablando de médicos y tal, y yo como he vivido más la gente más humilde, pues me ha faltado ese poquito de alguna historia de alguna gente más humilde. Me ha encantado el final, el final me ha encantado. Yo lo que pretendí contar es cómo eran mis personajes, porque además la estructura de la novela la conocen todos, ¿no? Es el principio, los primeros meses de la novela, o sea, de la guerra, y luego el final ya. Y lo que yo quise que el lector se diera cuenta de cómo eran mis personajes, los personajes de la novela, porque ya no son míos, ya son suyos, cómo eran los personajes en el momento de iniciarse la guerra, es decir, sus aspiraciones, sus amores, su vida, su proyecto, sus ideas políticas o no políticas, porque no todo el mundo tenía ideas políticas. Y cómo después de 3 años, en febrero, en marzo del 39, cómo les ha arrasado, cómo les ha cambiado esa guerra. En los primeros meses, cómo van asumiendo, porque eso hay que asumirlo, porque esto al principio, si se dan cuenta, tiene cuando esto acabe. ¿Cuántas veces habrían dicho al principio, cuando esto acabe ya, cuando esto se acabe? ¿En qué momento y cómo fueron asimilando la gente normal, como cualquiera de nosotros, que la guerra no era cuestión de unos días, ni de unas semanas, ni siquiera de unos meses, que fueron 3 años? ¿En qué momento les rasgó su vida? Porque claro, ¿cómo se llama Cifuentes? El médico, Eusebio, y la mujer Brígida. Bueno, sí, es que tengo un encuentro ya, es que me han entendido todas. Y doña Brígida. Ahora cuando iba a decir Eusebio, digo, el nombre se lo cambiaba. Pero Eusebio Cifuentes no tenía ideas políticas, era un médico muy acomodado, se había casado muy bien, tenía una vida muy buena, tenía su casa en la costa, sus cócteles y sus vermús en el Ritz. A él le importaba, lo que ha dicho es que le importaba el mundo, que se cayera el mundo alrededor, le importaba un comino. Ni fueran de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo. A él le importaba que su mundo estuviera bien. De hecho, él no acepta la cosa hasta que ya, no es que no le queda más remedio, es que se le cae el mundo encima. Entonces, el hecho de que haya una visión más humilde es que son 600 y pico páginas y llega un momento a la que sale ahora el martes que viene son 896 páginas. Y mi marido siempre me dice, para, pero claro, es que si en una novela tienes que cortar, y en esta última me he expandido en exceso y he llegado a 896 páginas, y eso supone un problema, sobre todo para la editorial que tiene que hacer 1000 cosas para que no sube el precio, para que esté encajado, pero bueno, es que la novela cuando sale así. Y yo le puedo decir una cosa, cuando yo empiezo a escribir una novela tengo una idea de lo que quiero contar, pero no mando la historia. No mando la historia. Los personajes en un principio iban a tener, en las 3 heridas iban a tener una importancia mayor, Mercedes y Andrés, y al final Teresa se hizo
con toda la historia. Esto es algo que no sabría explicarles. Yo me dejo llevar, es como si estuviera leyendo, cuando estoy escribiendo es como si estuviera leyendo una novela cubana para mí, porque ya me puedo hacer esquemas, ya me puedo hacer, me da lo mismo. Los personajes mandan y cuentan su propia historia en el momento que ellos lo quieren.